Este, ¿qué les parece? Quería hacerle una pregunta. ¿Qué les pareció el parcial? Hola. Bien, profe, muy accesible. Accesible ha sido. Bueno. Sí, estamos corrigiendo y bueno, hay algunos chicos que sí, que desaprobaron. Ya después les vamos a dar el resultado de todos. Pero mayormente los errores que hemos visto están en el tercer problema, que era el resolverlo por componente, o sea, determinar la presión total sobre una superficie curva por componente. Y donde cometieron error, pues en general, digamos, fue considerar cómo se consideraba la componente vertical. Ahí había mal concepto. Bueno, pero eso ya lo van a ver cuando les entreguemos los parciales y bueno, nos puedan ver los errores que han tenido. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, chicos. Voy a compartir pantalla primero. Voy a abrir una pizarra. ¿Ven la pizarra, chicos? No, profe. ¿No? No, no veo nada yo. Ah, sí, esperen. Ahí ya la ven. Bueno, ahora vamos a... ¿Y ven ahí el PDF? Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, vamos a hacer recapitular un poco de los conceptos que vieron con el ingeniero Marinar de cinemática y dinámica. Bueno, habían visto con el ingeniero Marinar que había dos maneras de estudiar el escurrimiento, el movimiento de las partículas en un fluido. Una de las maneras era con la teoría de Lagrange, que estudiaba el movimiento de la partícula a lo largo de su trayectoria, casualmente, a lo largo del tiempo. O sea, que se estudiaba
a la partícula moviéndose en cada instante y viendo en qué lugar se encontraba, o sea, trazando su trayectoria. También se lo podía ver al escurrimiento o a estudiar al escurrimiento mediante la teoría de Euler, que Euler estudia al paso del tiempo lo que sucede con distintas partículas en la masa líquida. O sea, distintas partículas ubicadas en cualquier lugar en determinado tiempo, qué es lo que está pasando a cada partícula. A esa partícula y a las partículas que pasaron y las que pasarán por el determinado lugar. Y así definía las líneas de corriente. De tal manera que la velocidad de la partícula quedaba expresada en función de su posición, o sea, de las coordenadas X y Z, su posición en el espacio y el tiempo. También vieron la definición y cómo se consideraba un régimen permanente. El régimen permanente era cuando esta velocidad se independiza del tiempo. Cuando la velocidad se independiza del tiempo, podíamos decir que el caudal se mantenía constante en el tiempo. O sea que para definir un escurrimiento permanente, nuestra variable es el tiempo. O sea, si decimos que el escurrimiento es permanente, entonces vamos a decir que la velocidad es independiente del tiempo. Y a partir de ahí, como consecuencia, se veía que el caudal que escurre en una determinada sección es constante en el tiempo. Una vez que teníamos definido el régimen permanente, podemos decir que es el régimen no permanente. Un régimen no permanente es cuando la velocidad depende del tiempo, o sea, que depende del espacio, del lugar donde está la partícula y del tiempo. Y el caudal no se mantendrá constante en el tiempo. A partir de definir el régimen permanente o el régimen no permanente, vamos a definir el régimen uniforme o régimen variable. El régimen uniforme, la variable que vamos a tomar es el espacio. Entonces, vamos a decir que un régimen es uniforme cuando la velocidad se mantiene constante a lo largo del escurrimiento, no a lo largo del tiempo, sino a lo largo del escurrimiento. Y cuando esa velocidad varía a lo largo del escurrimiento, o sea, la variable del espacio, cuando varía a lo largo del escurrimiento, vamos a decir que el régimen es variado. Por lo tanto, la combinación de estos regímenes podrían ser régimen permanente y uniforme, permanente y variado, régimen no permanente uniforme o régimen no permanente y variado. El régimen permanente y uniforme y régimen permanente y variado lo podemos observar en la naturaleza. Pero no vamos a poder, en la naturaleza es imposible encontrar un régimen no permanente uniforme. Cuando sea un régimen no permanente en la naturaleza, lo vamos a encontrar con un régimen variable, no permanente y variable. El régimen no permanente y uniforme lo podemos encontrar, pero si lo realizamos en una experiencia en laboratorio. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado algo que no quedó claro de esto? De la definición del régimen permanente y régimen uniforme.
Chicos, les pregunto porque estas definiciones son clave para nosotros a partir de ahora. Si no sabemos definir o no entendemos lo que es un régimen permanente y un régimen uniforme, mal podemos seguir con la teoría. O sea, ¿hay alguna pregunta respecto del régimen permanente o el régimen uniforme que no lo entiendan? ¿Cómo? Por mi parte, no. Sí, se entendió, ingeniera. Bueno. Después vieron, también con el ingeniero Malinar, vieron que el estudio de la mecánica de los fluidos se basaba en 3 principios básicos. En el principio de conservación de la energía, en el principio de conservación de la masa y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Cuando vieron el principio de conservación de la masa, dedujeron la ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad decía que digamos, como nosotros vamos a analizar al fluido como un continuo, vamos a decir entonces que el escurrimiento del fluido se produce sin espacios vacíos. Entonces vamos a plantear la ecuación de continuidad. Bueno, el ingeniero Malinar lo explicó bien, y también en el aula virtual hay apuntes y hay videos a donde se explican o sea, son videos medio largos, pero explican perfectamente estos conceptos. Entonces, el caudal vamos a ver que se mantiene constante. ¿Por qué? Porque en el principio de conservación de la masa dice que la masa se va a mantener constante. O sea que si la masa se mantiene constante, significa que el caudal que pasa por una determinada sección va a ser constante. Y definieron la velocidad media de la corriente como el caudal sobre el área. O sea, un determinado caudal, si lo representamos en nuestra pizarra, si yo tengo una determinada área, el caudal que escurre a través de esa área, el caudal, o sea, el volumen que pasa en un determinado tiempo por esta determinada área, va a ser un caudal. Ese caudal va a ser constante. Ese caudal lo vamos a definir como, va a ser constante. O sea que va a pasar, ese determinado volumen va a pasar con una velocidad media de escurrimiento. Y esa velocidad media de escurrimiento la definimos como el caudal que pasa dividido en el área que atraviesa esta área, digamos, que si este es el área que estamos atravesando. Bueno, y ese caudal va a ser constante, y según esta definición de velocidad media, el caudal será igual al área por la velocidad media. Y ese caudal, al mantenerse constante, puede pasar por distintas secciones, una sección A1, una sección A2, una sección A3, una sección AN, de tal manera que A1 por B1 será igual a A2 por B2, igual a A3 por A3, B3 por A3, AN por BN. Esa sería la ecuación de continuidad derivada a partir del principio de conservación de la masa. Con el principio de conservación de la energía vieron la expresión de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, que según
para un fluido perfecto o un fluido real, o sea, no perfecto. Fluido perfecto era cuando la viscosidad se la consideraba 0. Y definíamos la energía debida a la posición, la energía debida a la presión y la energía debida a la velocidad, que comúnmente vamos a decir que esta será la energía potencial y esta será la energía cinética. Energía potencial más energía cinética. Eso se mantendrá constante en el tiempo. Se mantendrá constante la energía. Para un fluido perfecto, para un fluido real, vamos a decir que si en la sección 1 la energía en 1, la energía total, o sea, energía potencial más energía cinética en la sección 1, si el escurrimiento se produce desde la sección 1 a la sección 2, vamos a ver que en la sección 2 la igualdad de energía será la energía en la sección 2, o sea, la energía potencial de la sección 2 más la energía cinética de la sección 2, más una energía que se pierde para el sistema, pero en realidad es una energía, es una transformación de energía. Esta energía será una energía debida a la fricción entre las partículas que se va a transformar en calor. O sea, si se transforma en calor, no le sirve al sistema, por eso le llamamos pérdida de energía. En realidad es una energía, pero para nuestro sistema, como nuestro sistema no la puede usar, le llamamos pérdida de energía o pérdida de carga. Entonces vemos que la energía inicial es igual en la sección 2, en la sección 1 es igual a la energía en la sección 2 más una energía de transformación. O sea, vemos que se conserva la igualdad de energía. Viene del principio de conservación de la energía. La energía no se pierde, sino que se transforma. O sea, parte de esta energía se transformó en energía debida a la fricción, en energía calórica. Y como esa energía no se la puede usar el sistema, le llamamos pérdida de energía. Pero la sumatoria total de energía sigue siendo constante. Luego vieron el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, observaron que una expresión que consideraban una sección de control y observaban todas las fuerzas que actuaban en esa sección de control. Las fuerzas debidas al peso, debidas a la gravedad, las fuerzas debidas a la inercia, las fuerzas debidas a la presión y las fuerzas debidas a la cantidad de movimiento entrante y la cantidad de movimiento saliente. La sumatoria de esas fuerzas debía ser igual a 0. En esta expresión, si consideramos que el escurrimiento se produce en una parte horizontal, en una sección horizontal, en una longitudinalmente horizontal, vamos a ver que las fuerzas debidas a la gravedad serán anuladas, no tendrán acción, porque serán verticales y nosotros estamos considerando fuerzas horizontales. Si el escurrimiento es permanente, ¿qué significa que el escurrimiento sea permanente?
El escurrimiento permanente significaba que la velocidad era independiente del tiempo. Caudal se mantenía constante. Y si la velocidad es independiente del tiempo, ¿qué quiere decir? Que la velocidad es constante en el tiempo. Si la velocidad es constante en el tiempo, ¿qué significa? Que la aceleración es... Si la aceleración es cero, significará... Perdón. Si la aceleración es cero, significará que las fuerzas de inercia serán cero, porque la inercia depende casualmente de la fuerza debida a la aceleración. O sea, la inercia será cero. Entonces, en ese caso, las únicas fuerzas que quedarían serían las fuerzas debidas a la presión en la determinada sección y las fuerzas debidas a la cantidad de movimiento entrante y salida. De estas tres fuerzas se deduce una determinada expresión que se llama la expresión de la ecuación de momenta o momentum de la sección. No sé si la vieron a la expresión total con el ingeniero Malinar, ¿la vieron? Bueno, si no la vieron, digamos, la explicó el ingeniero Malinar que esto sucedía, que la podíamos usar a esta expresión cuando, por ejemplo, teníamos, supongamos, si esta es el fondo de un canal, si este es el fondo de un canal, y muchas veces el escurrimiento en un canal se produce, está viniendo con una determinada profundidad y de pronto pasa algo que esta superficie libre, se produce una cosa así y pasa de esta profundidad que le llamo I1, en un pequeño tramo pasa de una profundidad I1 a una profundidad I2. En un pequeño tramo, en un tramo muy corto. Ese pasaje del tramo desde I1 a I2 se produce un salto, un resalto hidráulico se llama. Bueno, esto es un escurrimiento en canales bruscamente variado. O sea, considerando que tenemos un escurrimiento permanente, venimos con un escurrimiento permanente y uniforme y de pronto algo pasó en el canal que hace que produzca esto y pasamos de un régimen permanente y uniforme a un régimen permanente bruscamente variado y luego volvemos a pasar a un régimen permanente y uniforme. Esto se llama resalto hidráulico. Este resalto hidráulico se resuelve casualmente con esa expresión de momenta o de momentum. Y esto lo van a ver en el segundo cuatrimestre en hidráulica básica. Nosotros acá vamos a ver solamente el concepto de digamos, del principio de conservación de la cantidad de movimiento hasta acá nada más, no la expresión de momenta, porque eso es tema de hidráulica básica. En hidráulica básica van a ver el escurrimiento a presión y a gravedad, van a ver el escurrimiento permanente variado y el escurrimiento no permanente. Nosotros en nuestro curso únicamente vamos a ver escurrimiento permanente y uniforme. Bueno, a partir de ahí
ya podemos decir que podemos estudiar el escurrimiento o flujo de nuestro fluido. Bueno, el escurrimiento o el flujo lo podemos dividir en dos. Un escurrimiento debido a presión, o sea, el escurrimiento en sí se produce o a presión o a gravedad. O sea, debido a la presión o debido a la gravedad. El escurrimiento debido a presión es generalmente llamado escurrimiento en tubería y se produce a sección llena. El escurrimiento debido a la gravedad es llamado escurrimiento en canales y en general esa presión es a sección parcialmente llena y manifiesta una superficie libre. O sea que el escurrimiento que vamos a estudiar se produce a presión o a gravedad. O sea, vamos a estudiar tuberías o canales. ¿Cuál es la diferencia? En tubería vamos a ver que el escurrimiento es a sección llena. Y cuando el escurrimiento sea a sección parcialmente llena y que esté manifestando una superficie libre, estamos estudiando un escurrimiento en canales. O sea que si nosotros tenemos, supongamos, por ejemplo, nosotros vemos que tanto en los desagües cloacales y pluviales como en la red de agua potable, ¿qué se pone en las calles para que se produzca el desagüe o la red de agua potable llegue a las casas? ¿Qué se pone en las veredas o en la calle? No. ¿Qué hay? ¿Qué hay en las calles y en las veredas para que circule esa? Se ponen tuberías, perfecto. Se ponen tuberías que generalmente son circulares, ¿sí? O en las calles, digamos, generalmente por las calles va la tubería de agua, digamos, vamos a poner así. Vamos a hacer la vereda. La calle, el cordón cuneta y la vereda. ¿Sí? En general, por acá van unas tuberías que son la de cloaca, ¿sí? Desagüe cloacal. Por aquí hay una tubería. Bueno, este desagüe cloacal lo vamos a borrar porque esto tiene que estar más abajo. Desagüe cloacal, digamos que tenemos por acá. Una tubería circular. Digamos que sea circular eso que estoy dibujando ahí. Y el escurrimiento, el desagüe digamos, pluvial se va a producir por esta cuneta. ¿Sí? Por aquí. Perfecto. ¿Qué diferencia hay en esta tubería y en esta tubería cuando está escurriendo? Esta es el agua, el agua potable. Y esta es la cloaca. ¿Qué diferencia hay entre ellas? En realidad que tiene cada diferencia. La sección de cada tubo. ¿Cómo?
el tamaño, digamos, de la sección de cada tubo, ¿puede ser? Bueno, aparte del tamaño. Que una, En general, o sea, la densidad aparte por- de la altura. Yo hablo del escurrimiento dentro de ellas. ¿Qué pasa si yo pincho este caño? para mí va a salir con más fuerza. Si yo lo pincho va a empezar a salir agua, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa si yo rompo el caño este pero acá arriba? ¿Qué pasa? O sea, hablemos de lo que tiene que ser, no de lo que a veces pasa en la ciudad. Que sentimos olores, que vemos agua. O sea, hablemos de lo que en general tiene que pasar. ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo rompo el caño este? ¿Sale agua? No. No tendría que salir. Hablemos, por eso les digo, hablemos en lo que, como tienen que ser las cosas, no como a veces pasa en la ciudad. Perfecto. Entonces, ¿y por qué no sale de aquí? ¿Y por qué sale de aquí? Puede tener una superficie libre. Exactamente. Esta tubería en realidad escurre así. Tiene una superficie libre y escurre parcialmente llena. En cambio, esta tubería, si yo le hago un orificio acá, ¿qué va a pasar? Sale un chorro, ¿sí? Sale un chorro de agua. Bueno, de acuerdo a la presión que tengamos, sale un chorro de agua. Entonces, ¿por qué sale? Porque casualmente está escurriendo a sección llena y a presión. O sea, el escurrimiento en una tubería de la red de agua potable es a presión, es lo que realmente llamamos escurrimiento en tubería. En cambio, el escurrimiento en la red cloacal es escurrimiento a sección parcialmente llena con superficie libre, es un escurrimiento en canales. Aunque pongamos una tubería, ¿sí? Aunque pongamos una tubería, es un escurrimiento en canal. ¿Por qué? Porque mantiene una superficie libre. Y esa superficie libre están normalmente estas tuberías, esta red cloacal se une con la cañería cloacal que viene desde la casa, ¿sí? Y esta también vendrá con una superficie libre. ¿Y qué se hace dentro de las casas en la red cloacal? ¿Qué se hace normalmente al fondo de la casa con la red cloacal? Una cámara. La parte de las cámaras, al final genera, bueno, no tanto al final, a veces en algún lugar, pero ¿qué? ¿Alguna vez no han visto un caño que sale del piso? La ventilación. Y le dicen que es la ventilación. Exactamente. O sea, que es un caño que une a la cloaca y a la cloaca la une, digamos que aquí ya estemos en el fondo de la casa, y ese caño se une, o sea, se va hacia arriba y está expuesto a la atmósfera, o sea que la atmósfera ingresa por ese caño e ingresa aquí, o sea que esta superficie libre está en contacto con la atmósfera, o sea, es un escurrimiento en canales. ¿Entendido? Sí. O sea, acá tenemos dos tuberías, pero en una el escurrimiento va a ser en tubería y este escurrimiento es en canales. ¿Entendida la diferencia? Bueno, entonces, de estos dos escurrimientos vamos a comenzar a ver el escurrimiento por tubería, en tubería. Bueno,
En general, el escurrimiento en tubería, la vamos a definir a la tubería como un tubo que generalmente tiene sección circular, y entonces el escurrimiento, el fluido va a estar en contacto con esa sección circular, o sea, con toda la sección, a sección D. Bueno, si supongamos que supongamos que este es nuestro tramo de tubería, un tramo de tubería. El escurrimiento de esta tubería se está produciendo así, ¿no? Se está produciendo de izquierda a derecha. Bueno, vamos a tener esta tubería viene desde la izquierda y va hacia la derecha. Vamos a tomar este tramo únicamente. O sea que esta sería la sección 1 y la sección 2 de la tubería. Y esa sección es una sección circular. O sea, esa sección es una sección circular, así. Va. Perdón. Es una... ¿por qué ahora me va a salir un círculo? Es una sección circular. ¿Sí? Bueno, y el escurrimiento es a través de esa sección. O sea, su corte transversal es una sección circular. Perfecto. Según Bernoulli, cuando planteábamos Bernoulli y observaban todas las hipótesis que debía cumplir el escurrimiento, ¿cuáles eran las hipótesis que se tomaba cuando hablábamos de Bernoulli? Escurrimiento permanente, escurrimiento uniforme. Nosotros acá vamos a ver el escurrimiento permanente y uniforme en tuberías. Escurrimiento permanente, uniforme, y también teníamos que tener en cuenta o medir todas esas energías respecto de un plano horizontal cualquiera de referencia, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, yo tomo acá el plano de referencia horizontal. Y esta es mi tubería con el escurrimiento. Desde el plano de referencia horizontal al centro de la tubería voy a considerar la cota o la carga o la energía debida a la posición Z1. Eso es lo que me olvidé de decirles. No de decirles, sino de hacerles acordar. Esto era energía, ¿sí? Es decir, según el principio de conservación de la energía, la expresión de Bernoulli, yo dije que era la energía potencial más la energía cinética. ¿En qué estoy midiendo esto? ¿En qué se mide esto? Ustedes lo pueden ver como energía, como cota. ¿En qué se mide? ¿En metros? En metros, o sea, digamos, la dimensión, en metros sería
unidad, pero la dimensión es longitud, ¿sí? Esto se mide en la dimensión longitud. Y bueno, ¿y por qué digo que es energía? ¿Por qué digo que es energía? Bueno, digo que es energía, pero es energía por unidad de peso. En realidad, fíjense, energía, ¿en qué se mide? ¿Cuál es la dimensión de energía? Fuerza Fuerza por longitud. por longitud. Fuerza por longitud. Perfecto. Si esto es energía, si yo digo que es energía por unidad de peso, lo estoy dividiendo en el peso, y el peso dimensionalmente, ¿qué es? Una fuerza. Una fuerza. O sea, energía por unidad de peso, dimensionalmente, ¿qué me da? Me da una dimensión de longitud. Por eso podemos decir que esa expresión de Bernoulli es energía por unidad de peso. O generalmente vamos a hablar directamente de energía de posición, energía de presión, energía cinética. No vamos a estar diciendo energía con unidad de peso cinética, directamente hablamos de energía, pero ya sabemos que es una energía por unidad de peso. ¿Entendido, no? Bueno, está dando la aclaración, ya ahora vamos a hablar directamente de energía o de carga o de cota, o sea, todo va a ser lo mismo. Yo puedo decir que es la cota del punto, la cota del eje de la tubería, o puedo decir que es la carga debida a la posición del eje de la tubería, o puedo decir la energía debida a la posición del eje de la tubería, ¿sí? Bueno, o sea, la tubería voy a considerarla justamente ahí, al centro de la tubería. Voy a decir entonces la carga de posición, voy a medir Z desde el plano de referencia al eje de la tubería. A partir de ahí voy a medir la energía debida a la presión, P sobre gamma, y a partir de ahí la energía debida a la velocidad, V cuadrado sobre 2G. Energía cinética, energía debida a la presión, energía debida a la posición, Z más P sobre gamma, todo eso es la energía potencial más energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo podría yo representar esa energía potencial en una tubería? Ese P sobre gamma, ustedes lo vieron antes. ¿A dónde lo veíamos ese P sobre gamma? ¿Cómo podría yo representar en una tubería ese P sobre gamma? ¿O cómo lo mido a ese P sobre gamma en una tubería? ¿Con qué lo podríamos poner ahí? ¿Qué podríamos poner? Bueno, pero vos imaginate que tenés una tubería cualquiera, una instalación donde tenés una tubería, y yo quiero saber cuánto vale el P sobre gamma de esa tubería, en una determinada posición, en una determinada sección, por supuesto, ¿no? En la sección 1.
Digo, esa es la sección 1, quiero que me digas cuánto vale P sobre gamma. ¿Cuánto vale Z? Vas a decir, bueno, Z, de acuerdo, o sea, digamos que el nivel de referencia hacia el piso, ¿sí? Entonces, respecto del piso al centro de la tubería tengo tanto. ¿Y P sobre gamma? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo voy a representar ahí a ese P sobre gamma? ¿O cómo lo voy a medir? Está relacionado con el tema anterior, directamente relacionado con el tema anterior. Ese P sobre gamma, ¿qué era igual según ustedes? El fluido de reposo. ¿No les suena P igual a gamma por H? ¿Les suena conocido P igual a gamma por H? ¿Sería el diagrama de presión, profe? No, el diagrama de presión. ¿Qué era? P igual a gamma por H. Era la presión, ¿sí? Gamma por H. ¿Y a dónde veíamos el P igual a gamma por H? ¿Dónde veíamos ese? Dependía del nivel libre. Claro, pero ¿cuándo usábamos H igual a P sobre gamma? Para calcular la presión unitaria. La presión unitaria, exacto, la presión en el punto. Pero ¿con qué la medíamos a la presión en un punto? En una sección cualquiera. ¿Con qué medíamos presiones relativas, chicos? La presión. ¿Manómetro? ¿Con qué? Un manómetro. Ajá, y si no era manómetro, ¿con qué? Lo primero que vimos. El manómetro era... ¿Cómo? ¿Piezómetro? Piezómetro, exactamente. Si nosotros ponemos... ¿a dónde está nuestra...? Si nosotros en una sección cualquiera, esta es la sección transversal de nuestra tubería, ponemos aquí un piezómetro, digamos que se traten de presiones pequeñas, no muy grandes. Entonces, el fluido que esté circulando por acá, ¿sí? Va a ingresar acá. ¿Estamos de acuerdo? Va a ingresar hasta un determinado nivel. ¿Sí? Si este es el centro de la tubería, esto es H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué presión tengo en el centro de la tubería? ¿Qué presión tengo en el centro de la tubería? Gamma del líquido por H. Gamma del líquido, que es el líquido que está circulando, por H. O sea, P sobre gamma sería el H que me estaría midiendo o estaría elevándose en el piezómetro. ¿Ven? O sea, yo podría decir que estoy poniendo un piezómetro acá y el nivel del piezómetro llega hasta ahí. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, entonces es como que yo lo estuviera midiendo esto con un piezómetro. Por supuesto lo voy a medir con un piezómetro siempre que se trate de un líquido en primer lugar, porque el piezómetro no podía medir de presiones de gases, y aparte de ser líquido, que no sean presiones con valores absolutos muy grandes, porque si no estaríamos teniendo un piezómetro demasiado alto. Eso, digamos, pero lo podríamos representar mediante la medición de un piezómetro. Perfecto. Y luego, la velocidad al cuadrado sobre 2G me estaría dando la energía cinética por unidad de peso y que la voy a poner acá. De tal manera que
desde acá hasta acá tengo la energía, desde acá, desde el plano de referencia hasta aquí casualmente tengo la energía en la sección en la sección 1, en la energía en la sección 1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la sección 2. Mido la posición al centro de la tubería. Z2, energía debida a la posición. Con el piezómetro, P sobre gamma, P2 sobre gamma. La velocidad al cuadrado sobre 2G y voy a tener respecto de este eje hasta aquí, hasta aquí la energía en la sección 2. ¿Sí? O sea, la energía en la sección 1 y la energía en la sección 2. ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué no? Porque si hay un escurrimiento hay fricción, ¿sí? Ya vimos que si hay, eso estudiamos desde las propiedades físicas de los fluidos, que nosotros, que todo fluido real tiene una viscosidad, y la viscosidad que era la propiedad que tiene a oponerse al escurrimiento. Entonces, eso es, cuando hay un escurrimiento, hay fuerzas tangenciales, fuerzas, tensiones de corte, ¿sí? Esas fuerzas tangenciales, esa tensión de corte, me produce el escurrimiento de una capa sobre otra, pero una capa se opone al escurrimiento, por lo tanto es una fricción entre esas capas. Eso me está generando, o sea, ¿quién lo genera eso? La viscosidad casualmente. Y esa fricción es debido a que se está oponiendo al escurrimiento. Perfecto. Y eso me genera esa fricción se va a transformar en calor, una energía calórica. ¿Perfecto? Y esa energía calórica ya no como se ha transformado de energía del sistema a energía calórica, ya no la puede usar el sistema. Entonces, por esa razón, la energía en la sección 2, como ha circulado desde la 1 a la 2, y la energía en la sección 2 va a ser menor que la energía en la sección 1. Por eso la circulación siempre se produce desde la zona de mayor energía a la zona de menor energía. ¿Sí? Cuando ustedes se levantan a la mañana, desayunan, ponen energía en su cuerpo. Si van a corren 1 hora, 2 horas, después han gastado energía, ¿sí? Bien le vendría a tomarse un cafecito con una media luna. ¿Por qué? Porque han gastado energía. Entonces, eso sería lo mismo. Estamos corriendo, el agua está escurriendo. Entonces, ese gasto de energía le llamamos, es una energía, sigue siendo energía, pero energía calórica o energía que no le sirve al sistema, por eso le llamamos delta de H entre 1 y 2, pérdida de carga entre 1 y 2, pérdida de energía entre la sección 1 y 2. ¿Entendido? De tal manera que la sumatoria, de tal manera que desde acá hasta aquí va a ser igual desde acá hasta
desde acá hasta acá, esto va a ser igual a esto. ¿Sí? O sea, E1, la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2 más la pérdida de carga. ¿Entendido hasta ahí? Es lo que vemos en la energía, aplicando la expresión de Bernoulli. La energía en 1 va a ser igual a la energía en 2 más la pérdida de energía. Acá siempre vamos a ver que entonces la energía del escurrimiento se va a producir siempre de la zona de mayor energía a la zona de menor energía. Y aquí vamos a ver, observen, que cómo es la presión. Vamos a ir borrando cosas. ¿Cómo es la presión en 1 con respecto a la presión en 2? ¿Qué opinan ustedes según este esquema? La presión en 2 sería mayor. La presión en 2 acá estamos viendo que es mayor, sí, porque el H2 del piezómetro es más grande que el H1 del piezómetro de la sección 1. O sea que tenemos más presión en la sección 2. Pero no siempre, o sea que aquí la energía en 1 es mayor que la energía en 2, pero la presión en 2 es mayor que la presión en 1. Pero eso no va a suceder siempre. ¿Qué pasa si, fíjense, esto es escurrimiento de izquierda a derecha? De izquierda a derecha, acá se manifiesta igual el escurrimiento. De izquierda a derecha, bueno, no puedo hacer la flecha. De izquierda a derecha, de mayor energía a menor energía y de mayor energía a menor energía. Pero ¿cuál es la diferencia? La inclinación de la tubería. ¿Ven? Acá va desde aquí hasta acá. Y acá también va desde aquí hasta acá, desde izquierda a derecha. De izquierda a derecha y de izquierda a derecha. Pero esta la tubería va bajando de nivel en el sentido del escurrimiento, y aquí la tubería va subiendo de nivel en sentido del escurrimiento. O sea, esto va con pendiente, o sea, va con pendiente igual o sea, va decayendo con pendiente en el sentido del escurrimiento, y esto es con una pendiente adversa al escurrimiento. Sube mientras que escurre. ¿Sí? Esto normalmente se llama pendiente adversa y esto es pendiente en la dirección del escurrimiento. Fíjense qué pasa en este caso, en cuando la pendiente es adversa. Acá tenemos la energía en 1 y la energía en 2 es más chica. Energía en 1 es igual a la energía en 2 más delta de H, entre 1 y 2. Pero ¿qué pasa con P2 y P1? ¿Quién es mayor? La presión en la sección 1 es más grande que en la sección 2. La presión en la sección 1 es mayor a la presión en la sección 2. Y si la tubería fuera horizontal, ¿cómo sería? Las presiones serían iguales en ambas secciones. No. Si fuera horizontal. Si la tubería fuera horizontal. Si la tubería fuera horizontal. Sería menor en Claro, 2. tendríamos, si esta es la de referencia, tendríamos Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G. O sea, aquí tendríamos de aquí a aquí Z más P sobre gamma. ¿Sí? Más B cuadrado sobre 2G.
Acá tendríamos el B cuadrado sobre 2G. Y la energía total, si esta es la línea, digamos, total, la energía en la sección 2 tiene que estar por acá abajo, ¿sí? O sea que tendríamos Z más el B cuadrado sobre 2G, B cuadrado sobre 2G, y Z P sobre gamma, P2 sobre gamma, P2 sobre gamma, P1 sobre gamma y P2 sobre gamma. O sea, tendría una energía E1 igual a la energía E2 más un delta de H, ¿sí? Con respecto a la horizontal. Entonces, este P sobre gamma va a ser menor que este P sobre gamma. O sea, que fíjense que cuando la tubería es horizontal o es en pendiente adversa, la presión va disminuyendo en el sentido del escurrimiento. Cuando la pendiente es en la dirección del escurrimiento, la presión va aumentando. Eso va a depender casualmente de cómo es la tubería, de la inclinación de la tubería. Ahora bien, otra cosa que... Volvamos a esto. Fíjense que yo he trazado, en la sección 1 hemos llegado a una cota de energía 1 y en la sección 2 a una cota de energía 2, más la pérdida de carga. Si yo en el intermedio entre la sección 1 y la sección 2 marco otras secciones y tengo Z, después más P sobre gamma, más B cuadrado sobre 2G, voy a tener otro nivel energético intermedio entre E1 y E2, ¿sí? Y así en las distintas lugares. Si yo uno mediante una línea todos esos niveles energéticos desde la sección 1 a la sección 2, puedo representar cuando yo una todos esos niveles energéticos, lo voy a unir con una línea. Y esa línea se llama línea de energía. ¿Sí? Y cuando yo una los niveles piezométricos, o sea, el Z más P sobre gamma de todas esas secciones, voy a unirlo mediante un punto y esa unión de esos puntos va a ser representado mediante una línea que se va a llamar línea piezométrica con Z. No sé si eso el ingeniero Marinar lo había explicado. Explicó él en línea de energía y línea piezométrica. Bueno, entonces, línea de energía me une todos los niveles energéticos de las secciones, ¿sí? Y las líneas piezométricas me unen todos los niveles piezométricos de las distintas secciones. Si el escurrimiento, fíjense en la expresión, si el escurrimiento es, en realidad estamos para poder trazar para poder explicar, digamos, plantear en la expresión de Bernoulli, dijimos que el escurrimiento era permanente, el caudal se mantenía constante en el tiempo. Y también decíamos que el escurrimiento era uniforme. Si el escurrimiento es uniforme, ¿cómo es la velocidad en ambas secciones? En la sección 1, en la sección 2 y en todas las otras secciones intermedias. Igual. Igual. O sea que el B cuadrado sobre 2G es el mismo, ¿sí? Y fíjense que la línea de energía está B cuadrado sobre 2G más arriba que la línea piezométrica. O sea, la línea de B cuadrado sobre 2G más abajo está la línea piezométrica, ¿sí?
Si B cuadrado, si las velocidades se mantienen constantes en el régimen permanente y uniforme, constante a lo largo del escurrimiento, ¿cómo serán esas dos líneas? ¿Cómo son la línea de energía y la línea piezométrica entre ellas? Paralela. Son paralelas, exactamente. Cuando el escurrimiento es permanente y uniforme, las líneas de energía y piezométrica son líneas rectas y paralelas. Si el escurrimiento no fuera uniforme, si fuera un escurrimiento, variado, veríamos que esas dos líneas, la línea de energía y la línea piezométrica, serían líneas curvas y, por supuesto, no paralelas. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno. Perfecto. Bueno, aplicando Bernoulli entre ambas secciones, voy a hacerlo más chiquito esto. Ay, me molesta este cosito, lo puedo sacar. Bueno, aplicando Bernoulli entre ambas secciones, aplicando Bernoulli entre la sección 1 y la sección 2, ahí ven. Aplico Bernoulli. La energía en 1 igual a la energía en 2 más la pérdida de carga. Y al ser el régimen permanente y uniforme, vemos que la velocidad 1 igual a la velocidad 2. Por lo tanto, V1 cuadrado sobre 2G y V2 cuadrado sobre 2G se cancela. Si yo ahí, o sea, cancelo V1 cuadrado con V2 cuadrado sobre 2G y despejo la pérdida de carga entre 1 y 2. Si despejo la pérdida de carga entre 1 y 2, veo que me queda Z1 más P1 sobre gamma menos Z2 más P2 sobre gamma. O sea, fíjense, Z1 más P2 sobre gamma menos Z2 más P2 sobre gamma sería esto, sería, si pongo corchete ahí, sería la cota piezométrica de la sección 1 menos la cota piezométrica de la sección 2. ¿Qué es cota piezométrica? Z más P sobre gamma. O bien la energía potencial de la energía 1, de la sección 1 menos la energía potencial de la sección 2. O sea, es diferencia de las cotas piezométricas. Bueno, esta pérdida de carga, ¿por qué se produce? La pérdida de carga entre las dos secciones la vamos a estudiar como que se puede producir debido a dos cosas. Debido a la fricción entre las partículas, debido a la fricción, debido a la viscosidad del fluido, porque es un fluido real, tenemos presente una pérdida de carga, que la vamos a llamar pérdida de carga por fricción, que se produce a lo largo del escurrimiento en la tubería, o sea, en toda la tubería. Va a ser proporcional a la longitud del tramo de tubería que estamos considerando. Y siempre va a estar presente. Pero también podría pasar que entre la sección 1 y la sección 2 hubiera alguna singularidad de la tubería. Podría haber una curva, un codo, podría haber una válvula, un cambio de sección, un estrechamiento, un ensanchamiento, bueno, distintas cosas, distintas singularidades podría haber entre la sección 1 y la sección 2.
Bueno, esas singularidades entre la sección 1 y la sección 2 van a producir entre ellas una pérdida de carga, pero esa pérdida de carga no es debida a la fricción, o sea, no es la misma que la que está presente siempre, sino es una pérdida local. Esa pérdida local la vamos a llamar pérdida localizada. O sea que entre la sección 1 y la sección 2, o sea, en la expresión de Bernoulli, esa pérdida de carga que tenemos expresada acá, puede deberse a dos tipos de pérdidas de carga. A la pérdida de carga por fricción, que siempre va a estar presente, y a la pérdida de carga localizada, que puede o no estar. Y esa pérdida de carga localizada va a ser, o sea, no va a depender de la longitud del tramo considerado. ¿Hasta ahí entendido? Bueno, de esas dos pérdidas vamos a empezar a estudiar la pérdida de carga por fricción. O sea, esta pérdida que vimos acá puede ser debida a la fricción y también puede ser debida a una singularidad en la tubería. Vamos a empezar estudiando la pérdida de carga por fricción. Bueno. Vamos a considerar, nosotros vamos a estudiar acá, aquí hay algo que... Nosotros vemos entonces que tenemos una línea de energía y una línea piezométrica. Línea de energía, esa línea de energía. Y vimos que entre una sección y una sección 2 tenemos un delta de H, digamos que sea solamente debido a la fricción. Delta de H debido a la fricción. Entre la sección 1 y la sección 2. Considerando, yo voy a considerar acá solamente el eje de la tubería. Si yo divido, vamos a dibujar acá la tubería. Digamos que dibuje solamente el eje de la tubería. El eje de la tubería. No estoy dibujando solamente dibujo el eje, o sea, marco Z, P sobre gamma y B cuadrado sobre 2G en cada uno. Está la línea de energía, la línea piezométrica. Bueno, si yo considero que esta tubería tiene una longitud L, si considero que esta tubería tiene una longitud L, si yo divido delta de H por fricción en L, puedo decir, lo voy a llamar J. Y J va a ser la pérdida de carga por unidad de longitud. J es la pérdida de carga por unidad de longitud. Nosotros podemos decir que esa longitud de la tubería, ¿sí?, es aproximadamente igual, digamos, o sea, la podemos asimilar a la longitud de la línea de energía. O sea que aquí tendríamos un triángulo, ¿sí? Ese triángulo tiene un ángulo, ¿sí? Si yo hago delta de H sobre esa longitud, me está dando el seno
del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ese seno del ángulo, cuando los ángulos son pequeños, puedo decir que el seno es igual a la tangente del ángulo, ¿sí? Entonces yo podría decir que J es la tangente de este ángulo, o sea, puedo decir que J es la pendiente de la línea de energía. O sea que la pérdida de carga por unidad de longitud es igual a la pendiente de la línea de energía. ¿Entendido hasta ahí? Y yo voy a demostrar aquí que la pendiente de la línea de energía es igual, digamos, puedo decir que la pendiente de la línea de energía va a ser la resistencia opuesta al escurrimiento por unidad de peso del líquido que circula. Eso es lo que quiero demostrar acá. O sea, vamos a demostrar acá que J, la pendiente de la línea de energía o la pérdida de carga por unidad de longitud es igual a la resistencia opuesta al escurrimiento por unidad de peso del líquido que circula. Vamos a dibujar para eso en la tubería con un escurrimiento de izquierda a derecha. El escurrimiento acá es de izquierda a derecha. Vamos a tomar la sección 1, la sección 2. Por supuesto que la sección de la tubería va a ser considerada perpendicular al escurrimiento. Esta sería la sección 1, la sección 2. Pero como generalmente se la toma en forma vertical. Pero en realidad estamos midiendo la sección perpendicular la indicamos en forma vertical, pero se la mide perpendicular al escurrimiento. Sección 1, sección 2. Esto vamos a considerar que es un cuerpo fluido que escurre. Ese cuerpo fluido que escurre tiene un determinado peso.
por el volumen, peso específico del líquido por el volumen, y el volumen sería el área digamos, de la sección por esta longitud. Reemplazamos eso por 0. ¿A qué es igual P1? ¿A qué es igual P2? P1 y P2 lo vamos a poner en función de la presión unitaria, ¿no es cierto? La presión medida por el piezómetro que pudiéramos poner acá, o sea, la presión P chica, no P grande, o sea, P grande va a ser igual a P chica, ¿no es cierto?, por el área esta. Igual que P2. Reemplazando todo, igualando a 0 y despejando W, o sea que sería la resistencia, me da igual a esto. La resistencia W me da igual a esto. O sea, reemplazo todo acá por lo que corresponde y despejo W. Y W me da igual a esto. A gamma por pi diámetro al cuadrado sobre 4, que sería gamma por el área de la sección por delta de H. Despejando delta de H, sabiendo que delta de H sobre L es J, o sea, la pérdida de carga unitaria, o gradiente piezométrico, o pendiente de la línea piezométrica, o pendiente de la línea de energía, da lo mismo, todo su nombre. Voy reemplazando y reemplazo delta de H por J por L, y de ahí despejo J, y J, que era la pérdida de carga unitaria o pérdida de carga por unidad de longitud o gradiente piezométrico o pendiente de la línea de energía, ¿a qué me da igual? Me da igual a la resistencia opuesta al escurrimiento por unidad de peso del líquido que circula. Y eso está todo desarrollado en los apuntes, chicos, que están en las fotocopias. Perdón, no fotocopias, ahora son en el PDF escaneado que está en el aula virtual. Bueno. Ahora vamos a seguir estudiando nuestra pérdida de carga por fricción. Bueno, de acuerdo a las variables que intervienen en el fenómeno físico del escurrimiento, mediante el análisis dimensional de esas variables, se puede demostrar que la tensión de corte en el borde digamos, de la parte sólida es función de la velocidad al cuadrado y de un coeficiente de fricción. De tal manera que ese coeficiente de fricción ha sido estudiado, o sea, digamos, en la antigüedad, los distintos investigadores vieron que las variables intervinientes dieron una expresión de ese esfuerzo de corte, en la cual veían que dependía de la velocidad, de la longitud, y bueno, y dieron una expresión general a la cual cada investigador se puso a obtener distintas expresiones. La expresión que vamos a estudiar nosotros es la expresión de Darcy-Weisbach,
que es la expresión general de Darcy-Weisbach, la expresión más usada, Darcy y Weisbach. Y según ese estudio vieron que la pérdida de carga debida a la fricción es proporcional a la velocidad, al diámetro, a la longitud. Y al ser proporcional y queriendo poner igualdad, ponemos un factor de proporcionalidad F, entonces me da la igualdad. Entonces me dice que la pérdida de carga por fricción va a ser igual a F por L sobre D, B cuadrado sobre 2G. En esta expresión, ¿qué es B? B es la velocidad media del escurrimiento. B cuadrado sobre 2G estaría representando la energía cinética por unidad de peso. L, la longitud del tramo considerado, el diámetro del tramo considerado, y F, el factor de fricción de Darcy-Weisbach. Aquí me acabo de dar cuenta que hay algo que no hemos deducido. Si yo digo que aquí el escurrimiento es permanente y uniforme, y estoy diciendo que para que sea uniforme la velocidad a lo largo de la tubería, o sea, en todas las secciones de la tubería, la velocidad tiene que ser constante, o sea, la misma velocidad en todas las secciones. ¿Cómo tienen que ser esas secciones? Iguales. Vamos a esta expresión. Decimos que nuestro escurrimiento es permanente, caudal constante y uniforme. Uniforme, ¿qué significa? Que la velocidad no varía a lo largo del escurrimiento, o sea, a lo largo de la tubería. A lo largo de la tubería. Entonces, a lo largo de la tubería todas las velocidades tienen que ser iguales. B1 tiene que ser igual a B2, igual a B3, igual a Bn. ¿Qué deducimos ahí? Que las secciones también son iguales. Exactamente, que las secciones tienen que ser iguales. Y si se trata de una tubería circular, diremos que el diámetro se va a mantener constante. ¿Entendido? Bueno, eso me faltaba aquí. O sea que este es el diámetro constante de la tubería. La longitud, la energía cinética por unidad de peso y F, que le vamos a llamar factor de fricción, mejor dicho, no que le vamos a llamar, sino que es el factor de fricción de Darcy-Weisbach. Ese factor de fricción es depende de quién. Depende de las características del fluido. Características del fluido como viscosidad y densidad. No es lo mismo agua que aceite. Depende de la característica del fluido. Depende de las características de la tubería, el diámetro y la rugosidad de la tubería. K, la rugosidad K de la tubería. Este K es la rugosidad de la tubería. La rugosidad son las imperfecciones de la superficie de la tubería, de la superficie interior de la tubería. Y también va a depender de las características del escurrimiento. Y la característica del escurrimiento que va a tener en cuenta es la velocidad media. Entonces, F de quién depende? De las características del fluido, de las características de la tubería y de las características del escurrimiento. Esta misma expresión, si reemplazamos la velocidad, sabemos que el caudal es velocidad por área, o sea que la velocidad es caudal sobre área.
Si reemplazamos acá la velocidad caudal sobre área, o sea, caudal sobre pi diámetro al cuadrado sobre 4, y trabajamos sobre esto, llegamos a esta expresión. Es la misma expresión que esta, pero expresada en función del caudal. Y acá, cuando vamos trabajando, vamos a ver que a F se le adiciona 8 y se lo divide en pi cuadrado G, que serían lo que va a ir saliendo del reemplazo. Entonces, este K sería lo mismo que F. Dependería de las características del fluido, de la tubería y del escurrimiento, porque acá está F. O sería el otro factor de fricción de Darcy, digamos, multiplicado por 8 dividido en pi cuadrado G. La pérdida de carga unitaria J es delta de H, es J, me queda igual a esto, o bien aquí J, delta de H sobre L queda igual a F por B cuadrado sobre 2G sobre D. Muy bien. Esta expresión es válida para cuando el régimen es laminar o régimen turbulento. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo un flujo es laminar? Un flujo es laminar, o le llamamos corriente laminar, cuando el movimiento del fluido es ordenado, estratificado, suave. El fluido se mueve como si fuera en láminas paralelas, sin mezclarse, entremezclarse. Cada partícula del fluido sigue una trayectoria suave. Es típico de las velocidades básicas o altas viscosidades. La distribución de las velocidades en un conducto circular como este que estábamos estudiando es una distribución de un paraboloide. Vamos a ver aquí. Aquí. Cuando la distribución, cuando el flujo es laminar, vamos a ver que en el centro de la tubería tenemos una mayor, la velocidad máxima, en el centro de la tubería tenemos una velocidad máxima y a los bordes de la tubería vamos a tener una velocidad cero. Entonces, la distribución de velocidades en toda la sección va a pasar desde una velocidad cero a una velocidad máxima en el centro. Pero esto se va a hacer mediante una parábola. O sea, si esto lo estamos trazando en un corte longitudinal por el centro de la tubería, esto es una parábola. Y si consideramos en toda la sección, esto es un paraboloide de revolución. Entonces, la distribución de velocidad en el conducto circular es un paraboloide de revolución con una velocidad máxima en el centro de la tubería. Y la velocidad media, ¿dónde está? La velocidad media, esta es la velocidad máxima en el centro de la tubería. ¿Y la velocidad media qué era? ¿Se acuerdan qué era la velocidad media? Velocidad media era el caudal dividido en el área, ¿se acuerdan? Sí. Y si esta es la sección de la tubería, perdón, la tubería longitudinalmente, este es el centro de la tubería,
No puedo hacer líneas muy grandes. ¿Cómo puedo ver aquí? Vamos a tratar de dibujar aquí la distribución. Es un paraboloide. ¿Y qué es la velocidad media? Es el caudal dividido en el área. La distribución media sería el caudal dividido en el área. Y si yo divido el caudal dividido en el área, me va a dar como si fuera todas las velocidades, como si fueran todas las velocidades iguales. O sea que si acá yo trazo un diagrama de distribución de velocidades así, que es el real, si yo trazara la velocidad media, sería esto, es como que fuera así. Esta sería la velocidad media. El caudal que pasa dividido en el área me estaría representando la velocidad media. Es como que todas las partículas de toda la sección circularan con la misma velocidad. Pero en realidad no está sucediendo eso. Está sucediendo que cada partícula, al pasar por las distintas posiciones, tiene distinta velocidad. La que va por el centro mismo tiene la máxima velocidad, las que están más cerca de los bordes, menores velocidad, hasta tener la velocidad cero en el borde. Aquí estamos considerando como que todas las partículas, inclusive la que está en el borde, tienen una velocidad v. Estas dos distribuciones tienen que tener la misma área. Estas dos distribuciones tienen que tener la misma área, o sea que el área del paraboloide tiene que ser el área de esto, que sería un cilindro. Esto sería un cilindro. ¿Cómo sería el cilindro? Con esta área, con el área esta, por esta longitud sería el cilindro. Ese sería el cilindro. Y esto es un paraboloide un paraboloide de revolución. El área esta tiene que ser el volumen de acá tiene que ser el mismo volumen de acá. Si son el mismo volumen, quiere decir que esta cilindro estaría como que estuviera aquí. Lo vamos a hacer de otro color a esto. El cilindro estaría acá. Por geometría, si el volumen del cilindro tiene que ser igual al volumen del paraboloide de revolución, esta altura, esto va a ser igual a la mitad de esto, o sea, en el centro, esta velocidad media va a ser igual a la mitad de la velocidad máxima del paraboloide. O sea que se deduce que la velocidad, en el régimen laminar, la velocidad media es la mitad de la velocidad máxima. Es lo que dice acá. Un régimen puede ser laminar, tiene esas características. ¿Qué es un régimen turbulento? Un flujo turbulento es un movimiento de un fluido que se forma, que es una forma caótica. Las partículas se mueven desordenadamente formando una compleja red. Se producen remolinos periódicos, no hay una coordinación de esos remolinos. Las partículas van ocupando posiciones transversales en distintas posiciones, sin regularidad. Por ejemplo, una partícula puede estar en un momento
cuando pasa por una sección puede estar en el centro de la tubería y cuando sigue circulando y pasa por otra sección puede estar cerca de los bordes. O sea que si dibujáramos las trayectorias de las partículas, veríamos que hay un cruce de trayectoria. Por supuesto que al haber cruce de trayectoria no es que chocan las partículas porque pasan por el mismo lugar pero en distintos tiempos, digamos. Pero las trayectorias estarían cruzadas. Puede haber un entrecruzamiento de trayectorias. El flujo turbulento se da generalmente y es característica de fluidos de baja viscosidad y altas velocidades. La distribución de velocidades en el conducto circular es más aplanada que el flujo laminar. ¿Cómo es? Acá la tenemos. Esta es la del flujo turbulento, la de laminar, y esta sería la del flujo turbulento, es más aplanada. Por supuesto que estos dos esquemas no están dibujados en la misma escala, porque si aquí estamos hablando en que el flujo turbulento es de altas velocidades y este de bajas velocidades, es de suponer que la velocidad aquí es muchísimo mayor que la velocidad aquí. Nada más que si tuviéramos que dibujarla en la misma escala no nos entraría el dibujo acá. Pero lo que se está representando acá es que es más aplanado. Esto es un paraboloide y esto es más aplanado. De tal manera, que lo vamos a dibujar acá. Acá vamos a dibujar la distribución del flujo turbulento. Vemos que nace de cero y después se aplana y vuelve a cero. De tal manera que muy cerca de los bordes, las velocidades son pequeñas, de un valor que prácticamente es constante en toda la tubería hasta llegar a cero. Pero muy cerca de los bordes esa velocidad es pequeña y esa distribución que hay acá, esta distribución es parabólica. Esto es parabólico y luego es más achatado. Por supuesto, acuérdense que esta velocidad máxima que tenemos acá es muchísimo más grande que esta velocidad máxima. Las escalas son diferentes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá que ya tenemos que terminar la clase? Acá digo dos cositas más. El flujo laminar, el flujo turbulento. El flujo laminar, ¿cómo vamos a saber si el flujo que tenemos en nuestra tubería es laminar o turbulento? Bueno, tenemos el número de Reynolds. El número de Reynolds ya lo estudiaron con la ingeniera Slide. ¿Qué era el número de Reynolds? El número de Reynolds era la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Relación de fuerzas de inercia y fuerzas viscosas. Esa relación de fuerzas de inercia y fuerzas de viscosa me dice que si el número de Reynolds es menor que 2000, el flujo es laminar. Y si el número de Reynolds es mayor que 4000, el flujo es turbulento. Fíjense aquí que en el flujo laminar las fuerzas viscosas son grandes con respecto a las fuerzas de inercia. Por lo tanto, me da valores del número de Reynolds menor que 2000. Pero si las fuerzas de inercia son mucho más grandes que las fuerzas viscosas, o bien al revés, si las fuerzas viscosas son bajas,
que las fuerzas viscosas son bajas, aquí como dice, flujos de fluidos de baja viscosidad y altas velocidades. Si tenemos altas velocidades y baja viscosidad, vamos a tener número de Reynolds mayor que el 4000 y vamos a tener un flujo turbulento. O sea, que el número de Reynolds menor que 2000, flujo laminar, número de Reynolds mayor que 4000, flujo turbulento. Valores intermedios del número de Reynolds me dicen que es una zona, digamos, cuando el flujo está entre el número de Reynolds entre 2000 y 4000, está en una zona intermedia que el flujo puede ser por momentos laminar y por momentos turbulentos. Es una